somos hijos de un Dios grande, amén. Y ese Dios grande merece lo mejor. Y cuando hablo de lo mejor, hablo de lo mejor de nuestra alabanza, hablo de lo mejor de nuestra propia disposición. Nosotros no podemos presentarle al Señor ofrendas baratas. Dígale que está solo, dígale, no le presente a Dios cosas baratas. Amén. Si usted va a dar un aplauso al Señor, se lo tiene que dar con toda la fuerza. Amén. Si usted le va a dar un grito de júbilo, se lo tiene que dar con todo el corazón. Si usted le canta, escuche, si usted le canta alabanza, usted tiene que cantársela a todo pulmón, hermano. Yo no sé si usted se acuerda cuando estaba en el mundo, hermano, y le sonaban esas de Vicente y usted las cantaba a todo pulmón. Ahora que usted le alaba al Señor, usted tiene que hacerlo con pasión, la mejor, siempre entregar de todo lo mejor. A veces nosotros creemos o pensamos que a Dios lo que le interesa es lo que nosotros presentamos materialmente, pero muchas veces lo que no es material es mucho más valioso para el Señor, ¿sí? A veces nosotros creemos que con traer una ofrenda y ponerla en el alfolí es suficiente, pero Dios está esperando que la mejor y mayor ofrenda, que es nuestro corazón, se lo entreguemos realmente, que de todo lo que hacemos le demos a Él lo mejor. Fiesta de primicias es eso. Fiesta de primicias es recordar que simplemente estamos respondiendo a algo, ¿sí? A algo que ya recibimos de parte de Dios. La fiesta de las primicias, ¿cuándo se empieza a celebrar? Quiero hoy dar una muy cortita enseñanza con respecto a las primicias, porque muchos desconocemos el origen de ellas y lo que significan las primicias. ¿Cuál es el origen de las primicias? El origen de las primicias se genera cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo lleva a la tierra de Canaán. Y la fiesta de las primicias se empieza a celebrar como una celebración de gratitud. Se celebraba a mediados del mes de Nisan, que es más o menos aproximadamente entre marzo y abril. Y todos los años eso lo hacían como un recordatorio que Dios los había librado de la esclavitud y los había llevado a gobernar a la tierra prometida. Y ellos en gratitud respondían. Quiero que usted me acompañe, vamos a leer la Biblia. Deuteronomio capítulo 26, verso 1 y 2. Y este pasaje sustenta esto que le estoy diciendo. Miren lo que dice la Biblia. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Aquí hay varios factores que el Señor nos está enseñando. Primero, el origen o el por qué debemos dar nuestras primicias. Nosotros damos nuestras primicias porque lo recibimos de parte de Dios. Amén. Todo lo que usted tiene, todo lo que usted hace, lo ha recibido de la mano de Dios. Usted dirá, pastor, pero es que yo trabajo. ¿Y por qué puedes trabajar? Porque Dios te ha dado salud, porque Dios te ha dado vida, porque Dios te ha dado puertas, Dios te ha bendecido. Y en respuesta a esa bendición es que nosotros respondemos a Él. El pueblo de Israel lo hacía en esa gratitud porque Dios los había libertado. En esclavitud, todo lo que ellos poseían o lograban obtener realmente nunca fue de ellos, porque todo cuanto ellos alcanzaban les era quitado por el yugo de esclavitud que estaba sobre ellos. En determinadas ocasiones tomaron la decisión de matarles o de quitarles la vida, de impedirles que ellos fructificaran y que tuvieran hijos, matar a los primogénitos. Hacían lo que querían con ellos. Dios los saca de esa tierra de esclavitud y los lleva a una tierra de libertad, donde ahora no son gobernados, sino llegan a gobernar. Pero el Señor les quiere recordar que no ha sido por causa de ellos, sino por la mano de Dios. Las primicias nos tienen que recordar a nosotros que no es nuestra mano, sino es la mano de Dios en favor de nosotros. Y por recibir esa mano de Dios en favor de nosotros, nosotros respondemos en gratitud. Usted me pregunta, pastor, ¿las primicias son obligación? No, no son obligación. Si usted nota, ningún pasaje bíblico marca una cantidad o un método para presentar nuestras primicias. Solamente nos enseña que presentemos de lo primero lo mejor, conforme a la medida de la generosidad de aquel que presenta sus primicias.
Entonces Dios en ningún momento ni nos obliga ni nos pone una presión. Simplemente le está diciendo al pueblo: si ustedes tienen gratitud por lo que yo ya he hecho en favor de ustedes, entonces ustedes tomarán de lo primero y traerán de lo mejor a la casa, al lugar que yo escogí. Y aquí me gusta muchísimo lo que dice este versículo. Dice: al lugar que Dios escogiere para que habitara allí su presencia. ¿A dónde tiene que traer usted sus primicias? Mire, usted tiene que desligarse de los filósofos del mundo. Los filósofos del mundo dicen: eso, yo no llevo mis ofrendas para la iglesia, yo se la doy a los pobres. Eso realmente no tiene principio ni fundamento bíblico. Yo siempre he enseñado a la gente: el darle a los pobres es parte de un principio que también tiene que cumplir el cristiano, que es la generosidad. Entonces el que cree que está haciendo bien al llevar sus diezmos o sus primicias y dárselo a los pobres está equivocado, porque simplemente está tomando algo que debería usarse para una cosa y usarla para otra, y está omitiendo el principio de la generosidad realmente, porque no está siendo generoso. Lo que está haciendo es tomando lo que a Dios le pertenece para dárselo con generosidad al necesitado. Entonces entiendo con esto de que yo debo dar mis primicias y también debo ser generoso con el necesitado. Es más fácil tomar de lo que es de Dios para aparentar, escucha, aparentar una falsa piedad delante de los del mundo. Una falsa piedad. ¿Por qué? Porque es que como nos ven que le estamos dando a alguien, entonces sí soy un buen cristiano. No, usted es un buen cristiano cuando usted cumple lo que Dios le está pidiendo. Usted es buen cristiano cuando usted sigue los parámetros bíblicos, porque todo parámetro bíblico y todo principio bíblico tiene una consecuencia. Diga conmigo: consecuencia. Así como hay consecuencias a causa de nuestros errores, también hay consecuencias a causa de nuestros aciertos. Y cuando nosotros acertamos cumpliendo los principios bíblicos, también tenemos resultados a nuestro favor. ¿Usted sabía eso? Todo principio provoca algo. Cuando nosotros traemos nuestras primicias al Señor en obediencia como Él lo ordena, dice: y traerás las primicias de todos tus bienes y las pondrás en el lugar que el Señor tu Dios escogiere. ¿Y cuál es el Señor? El lugar que el Señor escogió. Esta tu casa. La gente del mundo puede decir que esto simplemente son unas paredes, que la iglesia somos nosotros. Bueno, sí, la iglesia somos nosotros, pero ¿cuándo somos la iglesia nosotros? Cuando estamos reunidos, cuando somos un cuerpo. ¿Y en dónde somos un cuerpo? En el lugar que Dios escogió. Aquí es donde nos convertimos en familia, en el cuerpo de Cristo. Por eso tú tienes que honrar el lugar que Dios escogió. Mira, los antiguos lo entendían mejor y lo honraban y recibían el resultado. ¿Sabe quién era una persona especial para honrar la casa del Señor? Un hombre llamado David. ¿Qué dice la Biblia que Dios hizo con él? Lo bendijo en todo. ¿Quién más aprendió ese principio? Un hombre llamado Salomón, que lo vio de su padre. Y este hombre, con gran sabiduría, entendió que honrar la casa del Señor traía bendición para su vida también. Cuando usted escucha la oración de consagración del templo de Salomón, él realmente creía que la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar. Cuando usted cree que la presencia de Dios se manifiesta en este lugar, entonces entiende que este es el lugar que Dios escogió. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios se manifiesta aquí? Este es el lugar que Dios escogió. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Alguien esta semana me preguntó: pastor, ¿de qué nosotros debemos o sobre qué debemos dar nosotros las primicias? Sobre todo lo que cayere en nuestras manos. ¿Qué es primicia? Primicia es lo primero, en todo, en todo. Todo lo que Dios te entregue. Mira, a veces la gente solamente trae sus primicias una vez al año en la fiesta de las primicias, pero la fiesta de las primicias es la celebración que hacemos como cuerpo. Pero tú, de tu voluntad, de tu corazón, de tu agradecimiento, debes darle y apartar para el Señor lo primero siempre y lo mejor. Mira, había un principio que hacía el pueblo de Israel, por eso eran bendecidos y aún lo son. ¿Usted sabía que actualmente la gran mayoría de las riquezas del planeta está manejada por manos de judíos? ¿Usted sabía que los judíos manejan las más grandes empresas a nivel mundial? Pero todo judío aparta siempre sus primicias. Desde el principio de los tiempos, escuche, había gente que no podía subir
tan seguido a la casa del Señor en Jerusalén, porque recuerde que a causa de tantos errores que cometió el pueblo de Israel a lo largo de la historia, muchos terminaron exiliados en otras naciones. Y estas personas que eran exiliados en otras naciones guardaban todo lo que eran sus primicias y sus diezmos, y cuando subían al templo llevaban todo reunido y junto para presentarlo en la casa del Señor. Si quiere, léase la historia de Ana, ahí habla un poco de eso, porque ellos no vivían cerca de donde estaba el templo, pero cuando llegaba el tiempo subían y llevaban sus diezmos, llevaban sus ofrendas y llevaban sus primicias delante del Señor. No tocaban lo que era de Dios. Por eso son un pueblo bendecido. Hay muchos de nosotros que queremos ser bendecidos, pero nos comemos la primicia, nos comemos el diezmo, nos comemos las ofrendas, y después llegamos arruinados a la iglesia. Señor, bendíceme, sácame de esta. Amados, ustedes saben que nosotros, Casa de Adoración, no somos una iglesia que se mueve por dinero ni por finanzas. Dios es el Dios que provee todas las cosas. Su pastor no se sostiene de la iglesia, su pastor trabaja y tiene sus otros ingresos. Nosotros aquí no lo hacemos por dinero, pero eso no quiere decir que yo no le tenga que enseñar a usted cuáles son los principios bíblicos. Y creo que el día más coherente para enseñar esto es el día de la fiesta de las primicias, para que usted entienda lo que usted está trayendo aquí. Lo que usted está trayendo aquí provoca y desata bendición para su familia y para su casa. Abundancia, porque en el momento en que nosotros estamos presentando de lo primero lo mejor delante de la presencia del Señor, le estamos diciendo al Señor: yo no dependo de lo que tengo en mis manos, dependo de lo que tú me das. Para nosotros muchas veces se hace difícil tomar de lo que tenemos y presentar delante del Señor, porque pensamos que al hacerlo nos va a quedar menos, ¿cierto? La gente tiene muchas veces lucha con el diezmo, y luchan mucho con el diezmo porque dicen: bueno, si yo me estoy ganando $50 y tengo que diezmar, son $5 menos 45, ya no me va a alcanzar. Pero mi hermano, cuando usted realmente lo experimente, se va a dar cuenta la capacidad que tienen 45 en bendición que 50 en maldición. Te lo dice alguien que aprendió a las malas ese principio. Sí, creo que lo he enseñado un par de veces. Yo era músico en la iglesia y yo decía que no tenía que diezmar, que no tenía que ofrendar. Mi diezmo y mi ofrenda es el servicio a Dios. Si yo estuviera tocando en el mundo, a mí ¿cuánto no me pagarían como músico? Entonces eso lo estoy sembrando yo, lo estoy diezmando en la iglesia. ¿Cómo vivíamos nosotros, mami? Arruinados. Yo manejaba taxi de 4 de la tarde a 4 de la madrugada todos los días. En mi casa siempre había escasez. Dormíamos en una cama de 1 metro. La cama que yo traía de soltero, en esa era la que dormíamos mi esposa y yo. Y trabajaba, mi amado, en serio, trabajaba durísimo, pero nunca vivía bien. Hasta que fui confrontado en el espíritu de que yo estaba robándole a Dios cómo podía tener bendición. Y entendí que tenía que empezar a diezmar. Me agarré de esa palabra de reto donde Dios dice: y probadme en esto si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Entonces yo dije: bueno, Señor, está bien, voy a agarrar el reto. Yo dije: Señor, lo voy a hacer. Y empecé a apartar todos los días de lo que trabajaba en el producido del taxi, sacaba mi diezmo. Entonces, y aprendí a hacer bien las cuentas, porque descontaba lo que tenía que pagar, lo que combustible sacaba, y de lo que era mi ganancia sacaba el 10% y lo apartaba. Y habían días duros donde no tenía nada para llegar a la casa y venía esa tentación de agarrar lo que era el diezmo, y el Señor me decía: no toque lo que es mío. Y empecé a apartar el diezmo y empecé a diezmar. Cuando yo empiezo a diezmar, empieza a llegar bendición a mi casa. Empezamos a tener abundancia. Consigo un apartamento, me voy de la casa de mi madre, empiezo a comprar cosas. Mi esposa se ponía contenta porque a veces yo llegaba, cuando llegaba con un juego de sala, llegaba con un juego de alcohol, llegaba con la nevera, llegaba con la lavadora. ¿De dónde sacaste? No sé, pero Dios me está bendiciendo mucho. Y entendí que había sido por el principio de diezmo. Después de diezmar, empecé a dar un poco más, empecé a dar el 15, empecé a dar el 20, empecé a dar el 30, hasta el punto de que dejé de tener la cuenta. Cuando Dios pone en mi corazón, tomo de lo que tengo y doy. Hermano, mi casa siempre tiene abundancia. Siempre. Porque he entendido que cuando yo deposito escuchen, no es que esté depositando mi dinero en el Señor, estoy depositando mi confianza en el Señor. Cuando yo entrego de lo que Él me ha dado, le estoy diciendo: Señor, no dependo de mí, dependo de ti.
y aunque te entregue todo, yo sé que tú siempre me vas a proveer mucho más. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dios pone semilla en la mano del que siembra. Si siembras, va a haber semilla siempre. Amén. Aleluya. Escuche, Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10. Mire lo que dice. Escuche lo que dice. Proverbios 3, verso 9 y 10. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Sabe qué está dando este proverbio? Este proverbio está dando una fórmula de abundancia. Dios te está hablando de que Dios te va a llevar a abundar. ¿Sabe quién está escribiendo estos versículos? ¿Usted sabe quién escribió este pasaje? ¿Quién? Uno de los hombres más sabios y ricos de toda la historia de la humanidad. ¿Usted sabía que hay culturas que creen que el rey Salomón realmente nunca existió? Que fue una historia de la ficción. Porque cuando empiezan a investigar sobre la historia del rey Salomón, tal fue la magnificencia que él logró que parece increíble para la época de Salomón. Y este hombre que logró ese nivel de influencia en su época, escribió estos versículos. Y mira lo que él dice, escuche: honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Él está diciendo que esta es la clave para vivir en abundancia. ¿Y quién te lo está diciendo? Alguien que está viviendo en abundancia. O sea que este hombre tenía autoridad para escribir este pasaje bíblico. Te está diciendo: yo sé de qué es lo que te estoy hablando. ¿Quieres ser bendecido? Entonces haz lo que yo hago. Sé fiel al Señor con tus bienes y con tus primicias, con las primicias de todos tus frutos, y todo lo tuyo se va a multiplicar y va a abundar. ¿Tú le creerías si por lo menos te parara en este lugar alguien, no sé, como Donald Trump, y te diera la clave para ser millonario? ¿Tú lo creerías? Si te pararas delante de ti, se te parara un tal Steve Jobs y te diera la clave para hacer el éxito, para lograr el éxito, ¿le creerías? Claro que le creerías, porque verías que él ya fue exitoso. Y entiendes de qué es lo que él te está hablando. A ti te está hablando Salomón, un hombre sabio, un hombre poderoso, un hombre influyente, un hombre que llegó a ser extremadamente rico, y te está diciendo: la clave mía del éxito es entregar siempre lo primero y lo mejor al Señor. Amén. Dígale al que está a su lado: entréguele lo mejor y será bendecido en gran manera. Amén. ¿Por qué nosotros debemos presentar delante del Señor nuestras primicias, nuestras ofrendas y lo mejor de lo que recibimos? Primer punto: porque nosotros no somos dueños. Nosotros somos administradores. Quiero que usted me acompañe. Primera de Pedro 4:10. Mira lo que dice la Biblia: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos ¿qué? Como buenos ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Corintios 4:2 dice lo siguiente: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. Entendemos que lo que tenemos realmente no es nuestro, nosotros administramos algo que Dios nos ha entregado. Dígale al que está a su lado, dígale: todo lo que usted tiene, mírelo a la cara, dígaselo: todo lo que usted tiene no es suyo. Dios te lo entregó para que tú lo administres. Y la Biblia nos está enseñando que nosotros tenemos que administrar con fidelidad. ¿Qué es fidelidad? ¿Qué sería administrar con fidelidad? ¿Hay alguien aquí que alguna vez haya sido administrador de algo? Cuando tú eres un administrador con fidelidad, es que haces todo lo que te está pidiendo tu jefe que hagas. Cuando tú eres un administrador fiel, yo fui administrador de varias cosas. Fui administrador de un almacén de instrumentos musicales y realmente logré avanzar muy rápido en esa empresa, porque cada vez que el dueño o el que estaba encargado en la gerenciar a nivel nacional llegaba a visitar mi oficina, se daba cuenta que todo lo que yo administraba estaba muy bien organizado. Cada vez que me preguntaba algo, le daba una respuesta. Cada vez que me pedía una cuenta, yo le daba a él todo lo que necesitaba recibir. Él me decía: tú eres un buen administrador.
Pero ¿qué evidencia que somos o no somos buenos administradores? Nuestros frutos y nuestras evidencias. Dios te está diciendo que seas un administrador fiel de sus bienes. Eso quiere decir que hagas todo lo que Él te indica. ¿Hay alguien aquí que quiera ser bendecido y prosperado? Empieza por hacerle caso al Señor con tus finanzas. Queremos ser bendecidos, pero no queremos hacer lo que se requiere para ser bendecidos. Escuche, no le estoy hablando de la salvación. Usted la salvación no la va a perder. Cristo te salvó, te perdonó. Vas a entrar al cielo. Jesús ya te salvó, te perdonó, te libertó y abrió el camino para que tú vayas a la eternidad juntamente con el Señor. Amén. Eso ya es tuyo, 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 por gracia. Pero la gracia no te garantiza prosperidad ni bendición. Lo que te garantiza tu prosperidad es seguir y cumplir los principios bíblicos. Porque es que los principios bíblicos tienen promesa. Es como cuando Dios dice: honra a tu padre y madre para que tengas largos y bendecidos días sobre la tierra. Deshonra a tus padres y bueno, va a pasar lo contrario. Lo mismo pasa con nuestra fidelidad con respecto a nuestros diezmos. Dios dice: traed los diezmos a la fililla y alimento a mi casa, y entonces derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobre y abunde. Está dando una promesa de abundancia, pero que va condicionada por algo. Esto no quiere decir que porque usted no diezme se va a condenar. Usted lo decide. Hay gente que dice: pastor, acá el diezmo del Antiguo Testamento. Bueno, si usted no quiere activar ese principio, es su problema. Yo voy a seguir amándolo en Cristo siempre. Es más, aquí nosotros nunca le decimos a la gente: usted tiene que hacer esto, tiene que hacer, tiene que diezmar, tiene que ofrendar. Solamente a los líderes que les enseño los principios. Pero a nadie más estamos obligando. Tú decides obedecerlo o no obedecerlo. Pero si obedeces el principio, entonces también recibirás la consecuencia. Entonces vuestros lagares rebosarán de mosto. Aleluya. ¿Cuántos quieren eso? Dígale que está a su lado, dígale: entonces activa el principio. Aleluya. Quiero que me acompañe, vamos a la Biblia. Éxodo capítulo 22, verso 29 y 30. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Primera vez que lo ordena: no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás ¿qué? El primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estarán con su madre y al 8º día me lo darás. Mira al nivel que Dios lo lleva. Dios le dice: incluso presentarás el primogénito de tus hijos. Dios le ordenaba al pueblo que incluso el primogénito de sus hijos debía ser entregado para el servicio del Señor. Bueno, yo ya entregué esa primicia. Ese muchacho le sirve al Señor. Pero había una opción que podía hacer el pueblo, y era reemplazar el sacrificio por su primogénito. Cuando tenían un hijo primogénito, si no lo querían presentar, entonces podían presentar en su lugar un sustituto, y llevaban un animal que se presentaba como sustituto por causa de su primogénito que había nacido. Y así lo hacía el pueblo de Israel fielmente. El primogénito de sus animales, cuando criaban, el primero que nacía era entregado para el Señor, porque esa primicia santificaría todas las crías que nacerían de ese animal. Por eso, si usted ve, observa la historia bíblica, se da cuenta que era impresionante el nivel de opulencia y de multiplicación que llegaban a alcanzar los hombres de Dios. Abraham salió sin riquezas de Harán, pero estando en el desierto, dice la palabra que el Señor lo bendijo en todo. Lo bendijo en animales, lo bendijo en camellos, lo bendijo en caballos, lo bendijo en personas, lo bendijo en tierra, lo bendijo en todo cuanto él quiso y deseó. Pero Abraham era un hombre fiel. ¿Usted sabe quién fue la primera persona en la Biblia que diezmó? Y Abraham diezmó sin que nadie le pidiera que diezmara. ¿Usted sabía eso? Por eso yo enseño que el diezmo es un principio. El diezmo es un principio porque no fue resultado de la ley. En la ley se afirmó el diezmo, pero el diezmo se aplicó, se empezó a aplicar desde el momento en que Abraham se encontró con aquel hombre en aquel desierto. Dice la palabra que se encontró con Melquisedec, que significa rey de Salem, tipología de Cristo. Y dice la palabra: y Abraham le presentó a Melquisedec los diezmos de todo.
Él no se lo pidió, pero del corazón de Abraham brotó para hacerlo. ¿Qué provocó eso? Que Abraham fuera bendecido y prosperado en todas las cosas. Dígale al que está a su lado, dígale, esto es voluntario, usted no, nadie lo obliga. Pero cuando usted entiende el principio desata. El principio provoca. Cuando nosotros cumplimos los principios, provocamos algo. Quiero que me acompañen. Éxodo 23, verso 19. Dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Pero aquí está hablando de que no podemos tardar ni frenar el traer nuestras primicias al Señor. Dígale que está a su lado, no se las guarde para el otro año. Mira, si tú consigues un trabajo, lo primero que ganes en tu trabajo, de ahí saca una primicia. Si te dieron un regalo, mira, ¿sabe qué hago yo? Yo hago multiplicaciones, sumas, restas y de todo. A mí me regalan una camisa, me regalan unos zapatos y yo hago cuentas. ¿Cuánto valen estos zapatos? Y de lo que me regalaron, hago las cuentas de cuánto sería el diezmo y saco el diezmo. Y de allí saco una primicia, hermano. Por eso es que en mi closet nunca faltan la ropa, nunca faltan los zapatos, hermano. A mí abundan. Las bendiciones abundan por donde usted no se imagina. Dios bendice y bendice y bendice y bendice. Porque cuando Dios me bendice, trato de ser fiel. Dígale al que está a su lado, la fidelidad trae bendición. Dígaselo al que está a su lado, dígale, la fidelidad trae multiplicación. Lucas capítulo 6, verso 38. Mira lo que dice la Biblia: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Mira lo tremendo. Dígale al que está a su lado, dígale, esto es para ti. Dice: dad y se os dará. ¿En qué medida? En la medida que nosotros demos. ¿De qué nos está enseñando el Señor? Nos está enseñando que nosotros demos con generosidad. Dígale al que está a su lado, con generosidad. No haga como yo hacía cuando iba a la iglesia. Yo cuando iba a la iglesia y pedían la ofrenda, yo hacía esto. Así, mire, así. Para que no se me fuera a enredar uno grande. Yo llegaba y miraba y lo agarraba, hermano. Y a veces me equivocaba y agarraba el grande, habiendo mirado, y lo sacaba y Señor, reprenda al diablo. Hasta que un día hice una de esas, escuche, hice una de esas. Y cuando me acercaba, iba en camino a echar la ofrenda, el Señor me dijo: no presentes nada, porque tú no estás dando algo que brota de tu corazón. No me traigas más ofrendas, no quiero ofrendas así. Porque esas ofrendas no van acompañadas de generosidad. Yo siempre he enseñado a la iglesia: si a usted le duele traer una ofrenda, no la traiga. Si a usted le pesa diezmar, no diezme. Si a usted le causa dolor traer la primicia, no la traiga, amado. No tendrá fruto, no tendrá resultado. El resultado no está en lo que doy, sino en el corazón que tengo cuando doy. Mire, hermano, no importa si es poco. Dice la palabra que una ofrenda pequeña movió el corazón de Dios. Dice que aquella mujer no tenía nada, lo único que tenía eran 2 blancas. Pero esta mujer, con un corazón dispuesto, trajo y puso donde estaba el arca de las ofrendas. Y Jesús dijo: de cierto os digo que esta mujer ha puesto más que todos ustedes. Y había gente rica que estaba llevando piezas de oro, pero a Jesús no le impresionaron los utensilios de oro. ¿Qué lo impresionó? Las 2 blancas de aquella mujer. ¿Por qué? Porque había un corazón que estaba dando generosamente. Escuche, generosamente. Usted me dirá: pastor, ¿cómo puede usted decir que generosamente si era solamente 2 blancas? No, era generoso porque era todo lo que esta mujer tenía. Mucha gente da de lo que sobra. A veces la gente rica suele ser ahí: va a darle una ayudita a la iglesia. No, alguna vez una persona se me acercó: pastor, quiero dar una ayudita a la iglesia. Y le digo: no, es que usted aquí no me viene a ayudar a mí. Aquí te vienes a ayudar tú. Si siembras, yo recibo tu siembra. Pero no es porque tú me estás ayudando, tú estás cumpliendo un principio bíblico que te va a bendecir a ti. Tú no le haces un favor a la iglesia cuando traes tus ofrendas. Tú te haces un favor a ti cuando cumples los principios bíblicos. ¿Me estás entendiendo? Dígale que está a su lado: hágalo con un corazón dispuesto. Amén. La disposición y la medida de nuestra generosidad va también a determinar la abundancia que vamos a recibir de parte de Dios. Mira lo que dice el Señor: y recibirás medida que apretada, no faltando que esté apretada, dice remecida, y después de remecida, rebosante.
¿Sabe por qué? Porque Dios no es escaso en bendecir a su pueblo. La gente piensa que Dios es escaso, que Dios no te da porque no quiere darte. No, Dios no te da porque no quiere darte. Dios no te da porque tú no estás activando lo que provoca que Él te dé. ¿Me estás entendiendo? Dios está dispuesto para soltar abundancia. Y te dice, mira hijo, la clave para la abundancia es esta. Y tú no la cumples. Y la abundancia está a la puerta. Dios quiere desatar. Nosotros lo predicamos hace algún tiempo. Las bendiciones de los hijos de Dios están contenidas en lugares celestiales, preparadas, listas para desatarte. La bendición tuya está contenida allí, contenida, lista para desatarse. ¿Está esperando qué? Que tú actives el principio que provoque que eso se desate. Simple y sencillo. Dios te dará medida rebosada. Si tú no eres generoso con el Señor, imagina, a veces nosotros somos escasos hasta para ir a la iglesia. Cuando me quede tiempito voy para la iglesia. ¿Y quieres ser bendecido? Cuando quede un ratito oro. ¿Y quieres ser bendecido? Cuando me acuerde ayuno. ¿Y quieres ser bendecido? Cuando me quede un tiempito leo la Biblia. ¿Y quieres ser bendecido? Cuando me sobre diezmo. ¿Y quieres ser bendecido? Dígale al que está a su lado, dígale, empiece a activar los principios. Traiga de lo primero lo mejor. Y ya quiero cerrar con esto. Y estoy seguro que esto le va a ministrar. Génesis capítulo 4, verso 3 al 7. Mira lo que dice la Biblia. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué pasó? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído su semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Mira, este pasaje bíblico nos enseña el poder de las primicias. El poder de las primicias tiene la capacidad de impactar el corazón de Dios. Mira, mucha gente dice o mal enseña que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque Caín presentó algo malo en la ofrenda. Pero realmente no fue así. ¿Usted sabe por qué no fue aceptada la ofrenda de Caín? Porque no fue de lo primero. Lea el primer versículo. Quiero que lo lea conmigo otra vez. Dice: y aconteció que ¿qué? Verso. Léalo conmigo. Génesis capítulo 4 verso 3. ¿Qué dice primero? Y aconteció que andando el tiempo. Otra traducción dice pasado un tiempo. O sea que Caín sembró, Caín cosechó, Caín disfrutó, y cuando se acortó presentó algo. Pero ¿sabes qué me dice de la ofrenda de Abel? En la ofrenda de Abel dice que entonces Abel presentó de lo primero, el primogénito y el mejor. Y eso provocó que la ofrenda de Abel fuera aceptada por Dios y la ofrenda de Caín rechazada. ¿Por qué fue rechazada? Porque Caín dejó de último al Señor y no de primero como Abel sí lo dejó. Abel tomó de lo primero y de lo primero dijo: ¿cuál es el más bonito? Mira, búsqueme de la vacada, el animal más hermoso, el que no tiene defecto, el que está en mejores condiciones. Ese es el que voy a presentar delante del Señor. Dice: y entonces Dios ve la ofrenda de Abel y fue agradable para el Señor. Porque es que el Señor no vio lo gordo y lo hermoso del animal, sino vio a alguien que se esmeró por entregarle lo mejor. Y cuando Dios ve esa ofrenda, Dios dice: el corazón de Abel es correcto. Hermano, no es lo que usted presente, es el corazón que usted tiene cuando usted lo presenta. A mí me encantan muchísimo en las primicias cuando han presentado ese tipo de ofrendas, donde hay hermanas que nos han presentado esos ponquecitos que hacen, algún pan que fabrican, y dicen: pastor, mira, esto lo hice yo. A mí me encanta. ¿Sabe por qué? Porque veo en eso esfuerzo. ¿Dónde están los sobres? Mira los sobres de primicia. Mira, amado, esto ya es agradable al Señor. Así usted no ponga nada, esto ya es agradable al Señor. Mire, nosotros podemos ir a una papelería y comprar sobres. Podemos ir a una litografía y hacer printar los sobres.
Pero nosotros tomamos la decisión todos los años de las primicias y la fiesta de acción de gracias, todos estos sobres son fabricados a mano. La decoración es hecha a mano. ¿Sabe por qué? Porque esto es una ofrenda. El papel ya es una ofrenda. Porque no podemos darle al Señor algo. Yo aprendí esto de David. David dijo: no presentaría al Señor ofrenda que a mí no me cueste. No podemos presentarle al Señor algo que no nos cueste. Por eso estos sobres son así. Cuando tú te lo observas, te das cuenta que fue escrito a mano, que cada dibujo, que cada pinta es hecha a mano, que cada versículo fue escrito a mano. ¿Por qué? Porque es una ofrenda para alguien que lo merece. Amén. No podemos darle lo peor, tenemos que entregarle lo mejor.